Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? 1:30 de la madrugada de este lunes 13 de julio, ya cómo se va el año, qué rápido transcurre el tiempo. Y bueno, como lo habíamos prometido, hoy tenemos de invitado al Divague a alguien que no es un invitado, porque él es de la casa, él siempre está con nosotros, a veces en vivo, a veces vía telefónica, a veces desde el exterior, porque además es un hombre muy viajero, no solo por razones familiares, sino también por razones de su trabajo al Laboratorio Savies. Bueno, para nosotros es un enorme gusto recibir a don Raúl Almada, que hoy va a estar en un mano a mano conmigo, porque don Abel Duarte fue citado a una reunión gerencial y ustedes saben que no nos podemos desdoblar. Y una vez empezado el divague, lo tiene que hacer uno u otro, porque nadie sabe qué preguntó el anterior. Entonces, Raúl, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un placer estar nuevamente en diálogo contigo, en este musicalísimo casi continuo de tantos años, en el que nos sentimos tan a gusto y en el que hemos podido implantar, diría yo, una forma de comunicación que hacemos muchas veces a medias y que creo que le ha servido a la gente para tomar algunos conceptos diferentes de lo que queremos decir cuando hablamos de medicina natural. Raúl, tú tenés una vida muy rica porque, como lo has manifestado más de una vez, tenés 76 años, sos un hombre que está en plena actividad, un hombre que se brinda compasión a lo suyo, que se brinda compasión a su familia y que a través de los años ha ido recogiendo muchísimas experiencias. Pero yo sé que hay un barrio que a ti te marca mucho, porque cuando hemos estado en la Expo Prado siempre lo has señalado. ¿Cómo es el nacimiento de Raúl Almada? ¿Qué recuerdos tiene de ese barrio que él quiere tanto? Bueno, mi barrio es el Prado. Yo nací y me crié hasta que me casé, viví en el mismo lugar, que es la casa, para ubicar a la gente geográficamente, es la casa que está pegada a la Asociación Rural del Uruguay. Eso es un vivero municipal, eso fueron las quintas del Barón de Bullenthal y luego fueron la quinta Behrens, que quedó en el tiempo en manos de la Intendencia Municipal de Montevideo, y allí había un vivero municipal de plantas crasas, que son las tunas, y volubles, que son los arbustos, del cual mi padre fue capataz durante más de 40, casi 50 años. Sí. Y allí nací, y mi vida se desarrolló, y toda mi juventud en el Prado. Y realmente es un barrio que yo quiero muchísimo y que fui muy feliz. ¿Cómo era el Prado de aquellas épocas? Porque yo recuerdo de niño, yo tengo unos años menos que tú, pero no es tanta la diferencia, y tener unos tíos que vivían en la calle Juan José Castro, ahí a un paso del Liceo Militar. Ellos me llevaban a pasear por el Prado, me llevaban a ver pasar los ferrocarriles en las barreras de Agraciada, y era una época en que el arroyo Miguelete era otra cosa, no era una cañada sucia como la de ahora. ¿Cómo era aquel Prado? Bueno, yo nací en 1939, ¿verdad? Y en esa época, y en la época anterior, mi padre me contaba, mi padre nació en 1892, que él iba con sus amigos a bañarse al arroyo Miguelete, allí donde está el puente de las Duranas, sobre Millán, y en el que está sobre la avenida Bullenthal, porque allí el agua era absolutamente transparente y lo utilizaban para juegos de juventud. Cuando yo tendría 6 o 7 años, que ya crecía libremente dentro de la quinta donde había nacido, que eran 10.000 metros, pero además tenía toda la Asociación Rural del Uruguay para jugar al lado. Es decir, yo me crié como un pájaro, en plena libertad, siempre. Y naturalmente el Prado tenía algunas características que son fantásticas. Primero, la Rosaleda estaba cuidada a un extremo fantástico, porque había un vivero municipal que se llamaba La Rosaleda, en el cual se cultivaban las rosas, se hacían los injertos, los implantes, se traían rosas, pie de rosas del exterior, y se creó ese jardín maravilloso que está alrededor de la fuente de la Rosaleda, donde se cuidaba muchísimo. Había todo un sistema de guardia, de guardianes. La fuente de la Rosaleda estaba siempre con peces, con carpas rojas preciosas, y se cuidaba muchísimo, y el Prado era un paseo de todos los montevideanos,
estaba muy mantenido desde el punto de vista municipal, con mucha responsabilidad. Y además había otra cosa que era muy interesante. Los domingos había un tranvía, que era el 2, que salía de la estación Agraciada, recorría Agraciada, subía por 19 de abril, entraba por Lucas Oves y bajaba por la avenida Bullenthal. Esa calle ancha que está al costado de la avenida de Eucaliptus, allí estaba una vía donde ese tranvía de los domingos, el 2, venía repleto de familias con niños y demás, y el tranvía llegaba hasta la punta de, digamos, donde termina la cancha de Wander, enfrente, es decir, en Atilio Pelosi y Bullenthal. Allí había una forma de círculo de las vías en el cual el tranvía giraba y volvía hacia la estación Agraciada. Ese paseo de los domingos lo hacía muchísima gente y le daba una característica muy especial al paseo del Prado. Pero además, el Prado se caracterizaba por tener enormes casas habitadas por familias muy tradicionales. Muchas de ellas habían sido los grandes comerciantes de Montevideo, es decir, estaba la casa de los Vilaró, que tenían una barraca hermosa, la casa de los Casarinos, es decir, que eran gente del comercio, de los Regussi, que tenían el dique de Regussi y Bulminot, ¿verdad? Es decir, con todo lo que eso significó para el país. Entonces, esas familias tradicionales, unos médicos muy importantes, vivían en Bullenthal, en Hermanos Ruiz, en Lucas Oves, en 19 de abril, hasta Agraciada. Esas manzanas eran habitadas por familias que vivieron durante más de medio siglo. Era un Montevideo esplendoroso. Era un Montevideo esplendoroso, y donde sucedía otro fenómeno que yo viví de niño, que era la llegada de inmigrantes españoles, porque sobre los años del año 50, por ahí, la inmigración española, con aquellos buques, ¿te acuerdas? El Cap San Antonio y el otro que venían, y que traían montones de inmigrantes, y esos inmigrantes aparecían después luego empleados en esas casonas enormes, en esas casa quintas del Prado, y le daban una característica muy especial, porque los días feriados, los domingos los veías paseando por el Prado. Era muy, muy diferente a lo que es el Prado. Ahí está. Nos has acompañado más de una oportunidad cuando Radio Oriental está en el Prado, en la Expo Prado. Hoy día, ¿qué te causa ir al Prado? ¿Qué te causa? Seguramente te causa alegría volver al lugar donde naciste, pero seguramente debes de tener algún dejo de tristeza también. Me causa bastante tristeza. Te explico por qué. Porque no solo por la desaparición de muchos de mis amigos de la infancia, algunos de los cuales ni siquiera ya están en este mundo, con los que jugábamos diariamente en la quinta en que yo vivía, porque era la más grande, sino que además me causa mucha tristeza el deterioro, es decir, el descuido en que ha entrado, es decir, él ha perdido la referencia que era para mucha gente por la inseguridad. Hay zonas en las que se tugurizó incluso. Sí, totalmente. Por la oscuridad, por el mal cuidado de los jardines, por la indiferencia que la propia intendencia ha tenido, porque yo te cuento esto, en el vivero donde yo nací, mi padre con 5 hombres generaban 40.000 plantas anuales que se regalaban. Es decir, en el mes de agosto la Dirección de Paseos Públicos estaba instalada en Lucas Oves y 19 de abril, donde ahora hay una biblioteca, en esa casona. Ahí estaba la Dirección de Paseos Públicos. La gente iba y decía, yo quiero plantar una Santa Rita, una Butilón, o otra gente buscaba rosas, otra gente buscaba flores, otra gente buscaba árboles de gran porte, tipo para poner un plátano o un paraíso o un eucaliptus. Todo eso la Intendencia Municipal de Montevideo, a través de sus viveros, una vez por año le daba a todo aquel que quisiera embellecer su jardín o empezar uno, las plantas sin costo, y la gente disfrutaba porque era un paseo, ir al vivero y a su vez llevarse 5, 6, 7, 10 plantas mediante una orden escrita que le daban a la Dirección de Paseos Públicos. Y el Miguelete de hoy, ¿no? Y además yo vi construir el puentecito de la isla, entre la isla y el borde del arroyo Miguelete, que de ahí todavía era totalmente transparente. No se volcaba todo lo que se vuelcan hoy en los caños, que
es un desastre, ¿no? Y además de eso, la gente disfrutaba de pasear por las orillas. El parque lateral de las orillas del Miguelete era muy visitado. Por otra parte, el Prado, en la parte de juegos, tenía la calecita y tenía la lancha que daba la vuelta dentro del lago que está en el Prado, al lado del Hotel del Prado. Y eso también era un paseo especial donde se colmaba de niños haciendo colas para subir a la calecita o para andar en la lancha. Y además la gente caminaba hacia el Hotel del Prado, que en ese momento tenía una hermosísima fuente previa en el parque previo, y que el hotel estaba cerrado, pero el entorno estaba muy cuidado. Eso después se descuidó tanto que desaparecieron algunos de los bronces que integraban la fuente, fueron robados y nunca fueron repuestos. Sin duda la nostalgia se hace presente. Ahora, ¿hijo único o tenías hermanos? No, fuimos 4, perdí un hermano varón de chiquito de 6 meses y tengo viva felizmente mis 2 hermanas mayores. Yo soy en este momento el menor de los 3 que vivimos. Tengo ¿Varones 2 hermanas mujeres y yo. Bueno, ¿cómo era la relación? Porque el más chiquito siempre era el más mimado. ¿Cómo era la relación con los hermanos? ¿Y qué recuerdos de papá y mamá? Porque tú sos un gran familiero, construiste una hermosa familia con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos, en una época que se habla tanto de los hogares monoparentales, de las separaciones traumáticas, de los traumas en los chicos. ¿Qué dejaron tus papás en ti? Qué buena pregunta, Jorge. Dejaron la riqueza mayor que tengo, que es el valor de familia. Pero además de eso, fue muy espectacular. Papá fue un hombre que se casó a los 42 años, vivió soltero 42 años. Mirá. Y mi madre tenía 19 cuando se casó. Entonces, mi padre profesaba por mi madre un amor muy grande. Y cuando nacimos nosotros, a pesar de las limitaciones económicas, porque mi padre era un empleado municipal, ¿verdad? Si bien era capataz, era un empleado municipal. A pesar de las limitaciones económicas, fuimos criados con todo el calor de la familia y con un concepto de unión y de valores de familia muy fuerte. Papá y mamá eran gente que se levantaba muy temprano y todos los días de la vida, desde que hasta el día que murió mi madre, cantaron. Siempre cantaban juntos. Yo me despertaba de mañana normalmente escuchándolos cantar a papá y a mamá juntos. ¿Eso te despertó amor por la música? Sí, todo el enorme amor que tengo por la música me lo despertaron mis padres. ¿Cómo marca esa etapa? Marca muchísimo. Mi padre tenía una voz muy afinada de tenorino, le gustaba cantar los estilos de Gardel y ese tipo de música. Y mi madre tenía una poderosa voz, la voz que yo heredé de cantante es la de mamá. Mamá tenía una voz muy poderosa y le gustaba muchísimo cantar. Y en aquella época, CX28, Radio Imparcial, sí, tenía aquellos programas México Canta. ¿Cómo no? Sí, mamá acompañaba a todos. Mejía, Jorge Negrete, claro. Alfonso Ortiz Tirado. Y Fernando Albuerne, una cantidad de tenores mexicanos impresionantes. Y mamá le gustaba cantar todos esos boleros y además de cantar entre ellos, en cuanto empezaba el día, mamá prendía la radio y yo que supiera la apagaba cuando terminaba el día. Bueno, sin duda fuimos hijos de la radio. Nosotros no teníamos imagen, teníamos imaginación. Ahora, Raúl, ¿cómo se compaginaba la familia? Porque hoy se habla mucho de los límites, de si tiene que haber una pirámide, de si los padres tienen que ser amigos de los hijos. ¿Y cómo se estructuraba una familia de aquel entonces para que existiera esa armonía y para que ustedes como niños, como chicos, después como adolescentes, se sintieran bien y contenidos? Bueno, había respeto. La palabra, digamos, más fuerte era respeto. Había respeto por los padres, se imponía en forma espontánea, natural, y también había respeto por el ambiente de la escuela. Es decir, uno salía de un hogar donde había normas y respeto, pero cariño, que lo contenía, que lo impulsaba. Mi madre era muy de impulsar y papá siempre decía, yo no pude estudiar, pero toda la herencia que ustedes van a tener es lo que ustedes quieran hacer haciendo el esfuerzo de estudiar. Así que por favor estudien para diferenciarse y encontrar un camino. Y mi madre era una gran apasionada a la lectura.
me acuerdo que coleccionó desde el número 1, que un día se quemó lamentablemente en un incendio de una casa de afuera, la revista Para Ti. Mira. Y entonces venía todos los lunes o martes, no recuerdo, la revista Para Ti, y ella seguía las novelas y luego cuando terminaba la novela que había venido en capítulos, ataba ese grupo de revistas y eso estaba todo archivado porque le fascinaba. Siempre recuerdo las tapas de Para Ti con los dibujos de Raúl Manteola, que era el que dibujaba las caras hermosas de las mujeres de Para Ti. Qué fantástico, qué épocas, ¿no? Tenían un romanticismo había un muy romanticismo. especial. ¿A qué escuela fuiste, Raúl? Bueno, empecé en la escuela 19 de abril, que estaba muy cerca de casa, sobre 19 de abril, casi Lucas Oes, o sea, una cuadra de casa. Y luego, ahí fui hasta cuarto año. Y luego se hizo nueva la escuela Eduardo Acevedo, que está en Adolfo Berro y Amarales, que es un poquito más abajo, pero dentro del Prado, una escuela, la escuela número 27, una escuela extremadamente moderna para aquella época, en la que disfruté muchísimo. Y a propósito del tema de la música, a esa escuela vino como maestro de música Kurt Palen. Nada más ni nada menos. Cuando vino a Uruguay, él tomó varias escuelas en las que formó grupos de niños cantores. Él había sido Sus director. coros eran célebres. Claro, él había sido director del coro de niños cantores de Viena. ¿Ya sí empezaste a cantar tú de escolar? Sí. El primero que un día estábamos haciendo una prueba de sonido, de música, con el maestro Kurt Palen, y el maestro probó varias voces y después me sacó, me hizo hacer algunas cosas, unas escalitas en el piano. Me dijo, te voy a decir algo que un día lo harás o no, pero tú puedes vivir de tu voz. No lo hice, pero la aprendí, la estudié, ya lo contaré más adelante, y disfruto mucho todavía de cantar. Ahora estoy tomando clases de canto de nuevo. Aquella época era una época donde uno tenía con sus maestros, mayoritariamente mujeres, una relación muy especial. ¿Alguna maestra o maestro en especial que recuerdes y que digas, qué lindo es traer este nombre a colación por tal o cual cosa? Recuerdo fantásticamente claro mi maestra de primer año, Adriana, una señora de una dulzura exquisita. Yo entré con 5 años a la escuela, haciendo primero, y eso después me costó repetir en quinto porque no te dejaban hacer sexto si no tenías 12 para pasar al liceo. Y me acuerdo perfectamente de esa maestra porque fue la que nos dio los primeros palotes y los primeros entendimientos de la palabra ojo a la pala. ¿Cómo era el niño Raúl Almada? ¿Era rebelde? ¿Era muy inquieto? ¿Era de charlar mucho? ¿Era atento? ¿Se interesaba? Siempre fui muy inquieto por el conocimiento. Siempre me despertaba mucho interés. Pero eso por nutrirte. Sí, por nutrirme. Pero era inquieto en la clase. Le daba problemas a los maestros, en el sentido de que me levantaba, me paraba, hablaba. Eso sí, era muy aplicado en cuanto a hacer los deberes, a tratar de hacer linda letra, etcétera. Aparte, en aquella época era un orgullo llevarle buenas notas a papá y mamá. Ah, sí. Te miraban el carnet. Casi era una obligación. Sí, te miraban el carnet todos los meses. Y después me recuerdo perfectamente en esa línea de maestras, la de sexto año, Lucía, una mujer de una presencia física hermosísima, una mujer rubia, de ojos celestes, de una belleza y de una dulzura y de una firmeza para transmitir aquellos conocimientos que eran los últimos de la etapa escolar y que eran importantísimos para pasar al liceo, y que significó para mí algo muy fuerte porque fue el mejor año de toda mi estancia en la escuela y significó que fuera el abanderado de la bandera uruguaya. Qué bueno. Que era la máxima distinción. Era la máxima distinción. Casualmente el otro día estuve con el compañero con el que disputé la bandera uruguaya, que es un médico famoso, que tú lo conoces, Jorge Sanguinetti, el dermatólogo. Por supuesto. Bueno, y todos los días fui a verlo como paciente a Jorge, y Jorge había ingresado a la escuela el año anterior, tenía solo un año de trayectoria en la escuela, excelente alumno. Y llegamos a fin de año ahí disputándonos. Esto es una anécdota. Esa disputa linda. Esto es una anécdota que vale la pena contar. Entonces, veníamos muy cabeza a cabeza. Yo había tenido algunos temas con faltas de ortografía y Lucía me había hecho hacer, no sé, ponerle que 1000 copias, hasta llegué como hoy que no tengo una falta de ortografía ni de casualidad y que soy muy exigente con el idioma. Fue en esa etapa que lo concreté y alcancé para tener la bandera.
Y llegaba el momento en que parecía que me iban a dar la bandera de Artigas, de la segunda. Y resulta que un grupo de compañeros, entre ellos Teresita Parpal, Marta Garea, Haroldo Fin, compañeros que han sido de toda la escuela, de toda la vida, ¿qué hicieron? Hicieron un comité y se fueron a la dirección de la escuela a hablar con la directora, que había que tener mucha presencia de ánimo en esa época. En ese momento no era golpear y entrar. No era como golpear ahora. y entrar. Fueron, esa eran dos chicas y el varón, fueron y plantearon que ellos veían como que era de justicia que me tocara a mí la bandera uruguaya, porque el compañero Sanguinetti, si bien era muy buen alumno, había llegado a la escuela en una etapa muy tardía. Y resultado fue que tuve la bandera. Qué bueno que está esto. Pero es una anécdota genial, Raúl, ¿no? Hoy se habla mucho de lo traumático que es el pase de la escuela al liceo, de que ese cambio muchas veces perjudica a los jóvenes. Se está hablando de extender el periodo escolar, como en otros países, hasta un 9º año para ir haciendo un tránsito. ¿Cómo fue para ti el pasaje al liceo y cómo fue la adolescencia, esa etapa de tanto cambio, con hermanas mujeres, con un papá que seguramente ya tenía unos cuantos años cuando tú tenías 15, Sí. Y en una etapa donde de muchos temas no se hablaba, como No. se habla ahora? Yo tuve la dicha de que con mi padre se hablaba todo, felizmente. El hecho de haber sido un hombre con una larga vida de soltero lo había enriquecido mucho, y tenía un sentido de la amistad muy fuerte. A mi casa venían personajes muy importantes, amigos de papá desde la infancia, de los cuales aprendí mucho. Y entonces papá hablaba todo conmigo, pero igual fue traumático. En mi entrada yo fui al Liceo Bauzá, el viejo Liceo Bauzá, en la el calle célebre Liceo del Prado. allí en la calle Liceo Graciada. Guerrero. Sí, en la calle Graciada, en el Liceo Bauzá viejo. El director era Schettini, un gran director, me acuerdo. Y estaba Chiflé, que después fue senador, era el Bedel. Entonces, ¿Qué Bedel sabían, no? Por Dios. Yo tuve de Bedel a Daz Feria, la Luche González, mira vos. Bueno, estaba el flaco Chiflé, que con aquella voz fantástica, y el que ordenaba. Yo integré un grupo de bandidos, esa sería la denominación exacta, porque éramos 5 o 6, todos, te diría, marcados por la naturaleza, con un nivel de inteligencia muy bueno, pero muy bandidos. Le dábamos mucho trabajo a la inteligencia lleva a la creatividad, sí, entre comillas, ¿no? Sí, algunos fueron integrantes después del arte. Bueno, yo tuve de compañero a Julio Levina, primer violín del show, a Moro, primer violín de la segunda línea, que después se hizo la orquesta Mauro Maquieira, grandes violinistas. Tuve otros, gente dedicada al arte, grandes escritores, en fin. O sea, en el grupo era muy heterogéneo, había grandes estudiantes, algunos de ellos fueron muy buenos médicos, Sánchez, el cirujano, y otros éramos muy inteligentes, pero muy pícaros. Ahora, ¿seguías contemporizando el buen rendimiento como en la escuela o tuviste ahí tus desniveles? No, tuve mis desniveles, fui a examen varias veces, no perdí ningún año, hice los 4 años corridos, pero con exámenes por medio, con rezongos de uno de mis profesores, en fin. Hasta que en 4º año hubo 2 profesores impresionantes, uno Carbonell, el de matemáticas, que era fantástico, del cual el hijo también está en secundaria, y un profesor de cosmografía. Me gustaba con locura la cosmografía, que la han borrado de la historia. A mí me gustaba con locura la materia, siempre me gustó el cielo muchísimo, siempre. Y entonces le había entrado con un enorme cariño a la materia, y ese profesor resultó ser como una guía para el cambio, que me impregnó de otra forma de actuar, de que la inteligencia había que utilizarla de otra manera. ¿Cómo pasa eso de que a veces a uno se le presenta en el camino la persona justa para decir, aquí yo di un codo en mi vida? Sí.
Así, y me pasó en segundo año de liceo, también me pasó que tuve de profesor de anatomía a Mesera, ¿te acuerdas? El doctor Mesera. Bueno, que es el dueño del Observatorio Americano. Es un hombre finísimo, de un trato agradabilísimo y de un convencimiento de su materia, aparte del conocimiento académico, que te impregnaba. Creo que buena parte del amor por la medicina, que yo siento hoy tan profundamente, empezó ahí, en segundo de liceo, con el doctor Mesera, porque realmente me impactaba cómo enseñaba y cómo me gustó biología. Qué importante es tener una personalidad convincente alrededor, sí, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo, uno puede ser mejor o peor, pero si tiene el don del convencimiento, siempre quien está del otro lado lo va a seguir. Yo estoy convencido de eso. Totalmente. El brindar seguridad es una cosa, para mi gusto, absolutamente fundamental. En el éxito o en el error, no importa, porque nadie es perfecto y porque todos nos hemos equivocado. Pero esa solidez que yo veo que es lo que falta hoy día. Yo a veces veo que hay gente que sale de un colega y me termina preguntando porque quedó con un signo de interrogación, porque no sabe muy bien, o porque se da una explicación que es media facilista y nadie entiende. Entonces, por supuesto pasa en muchas otras disciplinas también. Sí, pero los que estamos cerca de la medicina lo vemos mucho. Exacto. Y ese es un tema que a la gente la defrauda. Y porque, Jorge, creo que el gran cambio es la comunicación, se ha deteriorado. Esta generalización de la comunicación no quiere decir que sea mejor. No, para nada. Es decir, los estudios de Harvard han demostrado que sigue siendo la mejor comunicación la 1 a 1. Yo creo que esta es la comunicación que incomunica. Exacto. Porque hoy hay mucha cosa virtual. Hay amigos virtuales, redes virtuales. Uno expone en las redes cosas que no tendría por qué exponerlas. Se hablan de muchas cosas, algunas que valen la pena, otras que no, pero no hay contacto persona a persona. Eso es lo que se ha perdido. Y creo que ahí es donde nos formábamos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, me estoy acordando en este momento, de un amigo de mi padre, don Luis Moro, que venía siempre a mi casa, el fundador de la cochería, ¿verdad? Sí. Don Luis era una persona muy seria, muy pero muy agradable. Era amigo de papá desde los 10 años. Entonces venía casi todas las semanas. Y era un hombre encumbrado, con una posición económica muy sólida, con autos siempre a 0 kilómetros. Pero cuando hablaba era de una humildad. Y a mí, yo decía, y fue un tipo de persona que me impregnó, porque yo decía, es como se debe ser. Es decir, este hombre evidentemente, no importa la posición económica que tiene, lo que importa es lo que está diciendo. Y lo que dice es siempre importante, porque era siempre, prospectivamente, te daba ideas para tu desarrollo personal, siempre positivas. O sea, te nutrían. Siempre eran una forma increíble. Y también me acuerdo, y no quiero dejarlo pasar, porque en el año 52 asumió el doctor Martínez Trueba como presidente del Consejo de Gobierno, porque se había cambiado la Constitución. Fue el primer colegiado. El primer colegiado. Iba todos los días de su vida a mi casa, porque en el vivero, en la quinta, había una entrada enorme sobre Buchental y otra pequeña sobre Lucas Oves. Él vivía en Hermanos Ruiz, en Adolfo Berro y Hermanos Ruiz. Cuando venía de casa de gobierno, el auto paraba. La primera vez que paró yo no podía creer. Yo en ese momento tenía 13 años. Entonces yo dije, papá está entrando el presidente de la República, porque yo me acordaba por sus lentes muy característicos y por su vestido de gris impecable de traje. Ese señor todos los días iba y se sentaba en un banco que había en la quinta, que había sido de Herrera y Rexig, un banco de flejes de hierro que después se dejó perder, cosas de este país, y se sentaba y se quedaba media hora o algo así, en silencio absoluto, y yo me sentaba al lado, lo acompañaba mientras caminaba y me sentaba al lado, pero alguna vez me dijo alguna frase, de las cuales no me olvidé nunca. ¿Una, por ejemplo? Una, por ejemplo, es: este es un enorme país con un enorme potencial. Ojalá todos se dieran cuenta. Yo casi no la entendía en el momento, porque evidentemente estaba saliendo de un pensamiento de él en ese momento, pero me quedó totalmente grabado. Ojalá muchos se hubieran dado cuenta, ¿no? Y yo considero que este es un enorme país
en el que muchos no se dan cuenta. Han pasado más de 60 años y muchos siguen con la anteojera puesta. Por favor. Señores, son las 2 de la mañana. Qué gusto es estar divagando aquí en Musicalísimo, en Radio Oriental de Montevideo 770 AM, con don Raúl Almada, director propietario de Laboratorio Savies, pero hoy más que nada estamos descubriendo a la persona. Después vamos a hablar de su actividad, por supuesto, que no puede estar divorciada de su ser, ¿verdad? Pero es un gusto y estamos al mundo a través de www.oriental770.com. Raúl, en aquella época otro paso traumático era elegir el preparatorio. Sí. Y tú dijiste que ya se te había despertado un amor por la medicina. ¿Resolviste hacer ese preparatorio? ¿Pensaste en algún momento ser médico? ¿Cuál fue tu orientación? En realidad pensé ser odontólogo. Odontólogo. Y no me digas ni por qué. No me digas ¿Eres ni por un buen qué. manualista? Sí. Yo jamás podría hacerlo. Nunca tuve una gran manualidad, pero se me había ocurrido que quería hacer odontología. Y empecé preparatorios nocturnos en el IABA, porque ya había empezado a trabajar. ¿Dónde habías empezado a trabajar? Yo empecé a trabajar muy joven, ¿sabes? A ver. Yo empecé esto también es una linda cosa. Me gustó siempre ganar mi propio dinero, tener un dinero que fuera mío, que pudiera obtenerlo. Lo primero que hice fue juntar pelotas en el círculo de tenis a los 10 años. Que lo tenías ahí a la vuelta. Que era frente a casa. Ahí juntaba pelotas. Iba los sábados, los domingos, y algún día entre semanas, si me sobraba tiempo, iba y me ganaba mis pesitos. Me encantaba, corría como loco toda la tarde. Bueno, y me acuerdo que cuando había juntado 4 horas, me daba, era un peso, porque era 25 centésimos, y era la moneda de plata. Peso oro, La moneda de plata, la loba, ¿no? El puma. Exacto. El puma de plata. Entonces yo venía corriendo y se lo daba a mi mamá, porque a mi mamá le encantaba ir al cine, y la entrada costaba un peso. Y entonces yo venía corriendo. Y en aquella época los cines estaban en todos los barrios. Y allí había uno que era el primero que fui en mi vida, que estaba en la calle Lucas Oves, se llamaba Cine Lucas Oves. No el Alcázar, que estaba enfrente sobre la Glaciada. Existió uno en la calle Lucas Oves, antes, más o menos a la altura del Monumento a la Diligencia, actual. Y bueno, eso fue lo primero que hice. Después, cuando estaba en quinto y sexto, había un verdulero en el barrio que repartía toda la verdura para todas esas casas enormes, familias grandes que había, y bueno, lo ayudaba de mañana y me ganaba la plata. ¿Y cómo veían papá y mamá esas inquietudes del hijo? Papá decía, bueno, si lo querés hacer, y me parece que te hace bien trabajar porque te va a mostrar otros caminos de la vida, y me los mostró. A todo esto, ya en preparatorios, ahí trabajé. Ya acercándote a los 20 años, comenzando los primeros trabajos, ¿había aparecido Teresa en tu vida o todavía no? No faltaba mucho, no faltaba mucho. Yo en preparatorios trabajaba en la Industrial Francisco Piria, que estaba en la calle Buenos Aires 488, y que luego entré de cadete allí, y que luego tenía 15 años. En cuanto salí del liceo, en cuanto salí 15 o 16. Cuando salí del liceo, entré de cadete allí y empecé... Por eso hacías el preparatorio nocturno en del IABA. Sí. Y bueno, Teresa apareció cuando yo ya tenía 17 años. Ahí nos conocimos. ¿Todavía en preparatorio? Todavía en preparatorio. ¿Cómo la conociste? Bueno, estamos hablando de la esposa de don Raúl Almada, ¿no? Sí, sí. Yo iba a los bailes de los clubes que estaban, digamos, cercanos. Propiamente cerca de casa en el Prado no había, pero había el Club Barraqueros en la calle San Martín, que era muy importante, que era un club de los barraqueros, precisamente los empleados de barracas, que en aquel momento tenía mucha incidencia en la economía del país, y tenían un lindo club y iba a esos bailes. Después había otro que era el Williman, que estaba en Agraciada, cerquita de la estación de los trenes, o sea, Agraciada y Rondó, para ubicar a la gente, frente a la que hoy es la famosa Farmacia Solís. Bueno, y había otros clubes por ahí, el Progreso, todo. Entonces, en esos clubes, porque Teresa era de el Arroyo Seco, de a la altura de Agraciada y Entre Ríos, allí conocí a Teresa en un baile. ¿Cómo la conociste? En un baile. ¿Fue un flechazo? ¿Los presentó algún amigo? No, éramos un grupo, siempre íbamos en barra, y ella también iba con su mamá y sus hermanas
a esos, porque eran bailes absolutamente familiares, donde siempre estaba la madre, el padre, en este caso mis suegros estaban separados, iba la madre, pero con sus hijas, y estaba siempre presente en todos los bailes. Y bueno, y un día la saqué a bailar y empezamos a hablar. ¿Qué te llamó la atención de ella para decir, voy a sacar a bailar a esta piba porque, no sé, tiene algo que... Era muy delgada, me gustaban las mujeres delgadas, era muy delgada. Yo había tenido una noviecita antes, también de la época del liceo, donde uno se enamora mucho, que quise mucho, y que me acuerdo mucho que me impactó mucho cuando se terminó la relación, sufrí mucho, era muy romántico en esa época. Y después otra chica francesa, que fue poco tiempo, y que su familia se volvió, eran inmigrantes, y se volvió a Francia, que también la sufrí, y que también tenía ese perfil, era muy delgada, de ojos claros, igual que Teresa. Y bueno, me gustó, Teresa estudiaba en la femenina, en aquella época estaba el instituto todavía existente, y bueno... Y que está allí en Avenida sí, del Libertador. Ahora sí. El Ivo. El Ivo. Y en aquel momento era el liceo de femenina. Y bueno, era muy buena estudiante, siempre muchísimo mejor que yo. Y bueno, después ella hizo orientación medicina, entró en facultad de medicina, yo ya había dejado de estudiar. Y bueno, y se fue dando la vida y estuvimos 7 años. ¿Cómo era un noviazgo de aquella época? Porque no era tan arrebatado como lo de ahora. No. Primero eran noviazgos en los cuales las relaciones sexuales quedaban para después de iniciado el matrimonio, era lo normal y natural. Eran muy vigilados. Siempre había algún espía. Siempre. Eran muy vigilados por los hermanos menores que se utilizaban, que entraban y salían del comedor. En el caso mío era una hermana. ¿O las acompañaban al cine? Sí, por supuesto. Al cine era en barra. Yo como era el novio, era el que me comía la cola en el cine Astor y en el Uruguayo, que había que ir a las 11 de la mañana para tener... Y después íbamos desde la 1 de la tarde las hasta las famosas 7. Matinés, 3 películas, los bizcochos. Sí. Salir a comprar bizcochos. Si era en el cine Splendid de Agraciada, casi Asensio, al lado estaba la panadería de los Tres Mosqueteros, entonces aprovechábamos Es una época folclórica, ¿no? Uno lo ve ahora y lo ve con cariño. Yo me acuerdo de las matinés que se hacían en el desaparecido Cine Premier, que es una automotora. Yo iba a la escuela Austria, que estaba enfrente, y era una fiesta cada vez que se hacía o una kermés o un festival de cine, era como el Zoom. Y después de eso, los 2 o 3 paquetes que te ponían en el principio de la matiné, que los veías más o menos unas 100 veces en la vida, porque se repetían. Y las carreras de los que llevaban los rollos de películas que entraban de un cine al otro, con las películas bajo el brazo, que fantástico. ¿Cómo se fue articulando ese vínculo? ¿De pronto los noviazgos tienen sus altibajos? ¿O fue uno de esos noviazgos que uno dijo, no, acá me parece que nosotros vamos direccionados? No, tuvimos nuestros altibajos. Hubo un periodo en que yo también ahí me mandé alguna y estuvimos separados un tiempo. Y bueno, del grupo de los bandidos. Sí, del grupo de los bandidos. Y bueno, pero luego retomamos con deseo de casarnos, y yo ya había entrado de visitador médico. Bueno, ahí está. A esta altura, tú primero habías recogido las pelotas en el Círculo de Tenis del Prado, después habías ayudado con las verduras, después habías sentado a trabajar en esta firma de la calle Buenos Aires. Ahí, ¿sabes quién me despidió de esa firma? Esto también es una anécdota. En la industrial Francisco Pillo trabajaba Mario Benedetti. Mirá. Había trabajado y se había ido. Había entrado un señor que fue el que me llevó a mí de gerente, y ese señor después se retiró y volvió Mario Benedetti como gerente general de la industria Francisco Piria. Lo querían mucho los Piria. Es una buena anécdota que mucha gente no debe de saber, de que Mario Benedetti estuvo allí. Sí, y justo se había inaugurado el edificio nuevo, porque nos fuimos de Buenos Aires 488 a Sarandí 500, que es la esquina de Sarandí 33, acá cerquita de la radio, y que es un edificio muy hermoso, que en ese momento fue todo de granito, hermosísimo. En ese momento... ¿Dónde está el Sodre ahora? Sarandí 33, estuvo Mosca. Mosca estuvo ahí, sí. En ese edificio que después se fundió Piria junto con el Banco Transatlántico. Sí. Pero yo conocí a los
todos los hijos de Francisco Piria. Tenía 2 hijos varones y una, Carmen Piria de Bertón, que vivía en lo que era el Palacio Piria Chico, Avenida Brasil y Ponce, esa casa redonda, hermosísima. Ahí vivía la hija de Piria, Carmen Piria de Bertón. Y bueno, y Mario Benedetti había entrado y yo era cadete, estaba un poco juguetón con el cargo, y un día me llamó y me dijo: mira, te voy a decir algo. Nunca me olvidaré, en un mano a mano. Yo le decía: sí, señor, porque yo no lo conocía. Tenés un gran futuro. Sos muy inteligente, te veo y muy inquieto, pero no en este lugar. Te voy a hacer un favor. Te voy a decir que te vayas, que busques otro trabajo donde te vas a desarrollar, porque aquí no, como que estás como un poco juguetón de más. ¿Y ahí cómo se reanuda la lucha? Te quedas sin trabajo, ya estaba a ser noviado. Bueno, esto fue fantástico. ¿Cómo sigue la cosa? Y la cosa sigue, que esto pasa, bueno, me voy de la Industrial Francisco Piria y estaba en casa. Y yo te contaba que a casa siempre iban a ver a papá gente muy importante. En ese momento, un día fue Sixto, que era presidente del Consejo Departamental de Montevideo. Claro, hay que recordar que también en Montevideo había un colegiado. Claro, un colegiado. No un intendente. No. Y ese señor era muy amigo de mi papá. Entonces mi papá, que siempre estaba tratando de empujarme, de proyectarme, de que no me quedara, le dice: don Sixto, no me olvidaré más. Tengo un hijo que ahora está sin trabajo, pero yo que he hecho mi vida en la intendencia, y era un tipo que sentía su responsabilidad como empleado de la intendencia de una manera fantástica. Fue una de las 10 medallas de oro que tengo el gusto de tener de mi padre. Estuvo 57 años consecutivos en la intendencia. Y bueno, y le habló, y podés creer que a la semana siguiente me nombran. Entro en la intendencia, en la dirección de espacios públicos, a una cuadra. Pero en familia. Sí. Y de ahí, como al año no me parecía que era poco, que no me gustaba. Entonces le dije a mi padre: me parece que yo me voy a ir, esto no es como para mí. ¿Te sentías en algo muy, digamos, burocrático? Claro, era muy burocrático. Muy falto de creatividad. Sí, yo trabajaba en el presupuesto, porque escribía, tenía muy buena dactilografía, había aprendido en las academias Pitman. Entonces hacía toda la planilla de trabajo de la dirección de espacios públicos. Y papá dice: pero ¿cómo te vas a dejar la intendencia, un empleo que te da seguridad para toda la vida, qué sé yo, el concepto de antes? Sí, papá, pero no me gusta. Dice: bueno, espera que yo voy a hablar. Bueno, habló y me pasaron a el Departamento de Hacienda del Consejo de la Intendencia, a la parte central. Ahí me gustó mucho más, rápidamente empecé a hacer carrera. Me acuerdo que trabajé en el acuerdo del Departamento de Hacienda, aprendí a hacer los pequeños decretos con un señor Cantoné, que era el director general y que era de una brillantez increíble. Y le llevaba el acuerdo en la mano a don Daniel Fernández Crespo. Que fue en aquel momento uno de los presidentes. Claro. Estamos hablando ya de la época del 62. Sí, 63. y yo no sabía lo que era don Daniel Fernández Crespo. Era un hombre tan fino, pero tan agradable. Me decía: pasa, muchacho, pasa, a ver, ¿qué me traes hoy? Qué sé yo. Te recibía en su oficina grande de intendente con una naturalidad, siempre tenía un diálogo. Lo vi entrar muchísimas veces y hacer la cola de los ascensores y subir después de todo el mundo, es decir, otra gente, otras conductas, cosas que me fueron marcando, ¿no? Vamos a recordar que Daniel Fernández Crespo fue el fundador de la histórica Lista 51 de la Unión Blanca Democrática, UBD, que era el sector del Partido Nacional opuesto al herrerismo. Exacto. En la primera elección que gana el Partido Nacional, en 1958, triunfa el sector herrerista, apuntalado por Benito Nardone, un ruralista que se decía había sido colorado, pero que le da el triunfo a los blancos, y en el segundo Consejo de Gobierno triunfan los blancos independientes con Fernández Crespo a la cabeza, ¿no? Y acá tengo una anécdota genial. Antes de irme de la Intendencia Municipal de Montevideo, que te voy a contar, cuando me fui, viene, en ese cambio que tú acabas de describir, viene un nuevo director del Departamento de Hacienda, un señor finísimo, un abogado que vivía en el Prado, tenía una casa hermosísima, y que este señor
tuvo la gentileza cuando llegó a la dirección del Departamento de Hacienda de hacer una fiesta en su casa y invitar a todos los que componíamos el plantel del Departamento de Hacienda, que no éramos como tantas personas, 20 personas, no sé. Y bueno, y yo era el más joven y fui invitado también a esa fiesta. Cuando entramos en la fiesta, había una señora que era la secretaria del director anterior, que era una señora muy inquieta, extremadamente inteligente. Nunca vi una persona trabajar con tanta velocidad en tantos temas. Aprendí mucho de ello, pero tenía una actitud física siempre en movimiento. Parecía que tenía cuerda. Entonces yo siempre se llevaba algo por delante, pegaba, qué sé yo. Nos invitan a esa casa. Este señor saca un juego de cristal de baccarat hermosísimo y dice a los presentes: tengo el gusto no solo de invitarlos a mi casa, una preciosísima casa en la calle Bullental, no solo invitarlos a mi casa, sino de ofrecerle la mejor cristalería que tengo para festejar, ¿no? Le pido que me la cuiden. Textual. Y yo no tomaba, pero me sirvieron un vaso, lo tomo, estoy al lado de una escalera, parado con el vaso, y todo el mundo había estado atento a esa recomendación. Yo, el más joven, el último ingresado en el departamento, con el vaso en la mano, y pasa esta señora con su inquietud, me pega un codazo, se cae mi vaso, pega en la varilla de bronce que sujetaba la alfombra en la escalera, y el baccarat quedó... Cristales múltiples. Sí, micronizado, diría yo, no roto. Yo creí, te juro que hubiera querido que esa tierra se abriera y me tragara, porque yo no podía decir, alguien me pegó. Tuve que pedir disculpas, pero... Y el doctor vino y me puso la mano y me dijo: chico, no te preocupes. Estas cosas pueden pasar, no te hagas... Porque se me caían las lágrimas de vergüenza. No es para menos. Esta es una anécdota del final de la intendencia. Y ahí... ¿Y por qué te vas de la intendencia? Bueno, ahí un día estoy también con mi padre en la quinta. Yo siempre lo acompañaba cuando venía la gente a buscar plantas y demás. Y viene un señor, Juan Antonio Nasinovich, que era el subgerente general del laboratorio de Ramón, que siempre venía a casa, el laboratorio Gerardo Ramón en ese momento, a quien conocí personalmente también. Y siempre venía a casa, qué sé yo. Entonces nos pusimos a hablar, surgió una conversación. Y me dice: ¿tú qué haces?, me dijo este señor Nasinovich. Digo: mire, señor, yo trabajo en el municipio, en el departamento de Hacienda. Dice: no, pero tú tienes un perfil distinto, ¿no te gustaría ser visitador médico? Y yo no sé, yo dije sí, pero no sé lo que es. Siempre me gustaba aprender algo. Y me dijo: no, porque me gusta, tener facilidad de palabra, tienes riqueza de conocimientos y me parece que te gusta la medicina. Sí, me gusta mucho. Bueno, dice, ve a verme al laboratorio y vamos a ver qué pasa. Para hacerlo cortito, fui. Había por encima del señor Nasinovich otro señor, que era el gerente del laboratorio, a quien no le causé la misma impresión. Y no me tomaron de entrada. Pero fui 18 meses seguidos, 2 veces por mes. Y entré. En este momento que entras, estamos hablando de qué año ya. Y estamos hablando de años 60. O sea que por ahí 59. Ya estabas teniendo 21 años más o menos. Sí. No, entré un poquito menos. Tenía 20 años, iba a cumplir 20 años en marzo. Entré de 19. Fui el visitador médico más joven del país. ¿Y cómo fue ese desarrollo? Que además con Raúl Almada nos conocimos cuando era visitador médico. Y yo era un médico joven y delgado. Claro, otras épocas. Delgado, y te veía en la calle Sierra, en la motorista Artigas, ¿era? Exacto. Muy bien. Bueno, entré, se creó el laboratorio de Ramón creó una línea de visita odontológica. Y como yo había hecho laboratorio de odontología, me buscaron ese lugar y empecé así, de visitador odontológico, con otro señor de Hilándaro que después se recibió de médico. Y empezamos los dos haciendo una línea odontológica. Y me empezó a ir muy bien, porque me gustaba el contacto con los dentistas en ese momento, trabajaba mucho, siempre tenía entusiasmo. ¿Eso hace ver que eras una persona adecuada para la visita médica? Sí. Entonces, entró en noviembre, por ahí. En marzo cumplía los 20 años, y por ahí, por abril o mayo,
un día me llaman y me dicen, mire, se va un señor, se iba para otro laboratorio, te vamos a pasar a la visita médica. Y me pasan a la visita médica con todo. El doctor Casamayú era el entrenador en Gramor, una espléndida persona que nos enseñó mucho y se tomaba el trabajo de formar un buen equipo de visita. ¿Cuántos años te mantenés en la visita médica antes de tomar la orientación actual? Y te diría que desde el 59 hasta el 80, yo tomé la decisión de pasar a la medicina natural en el 89. 89, ahí 30 pasaron años. 30 años, donde seguramente hay un montón de anécdotas, Sí. un montón de recuerdos, pero en esa época también adviene tu casamiento Sí, y el ser padre. ¿Cómo se articula esa etapa de la vida para ti? ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, fue una etapa muy fuerte, muy emergente, muy diferente, porque nos casamos siendo visitador médico con un buen ingreso, porque Gerardo Ramón era una buena empresa y Dile qué hacía en ese momento, porque tú me habías era dicho... instrumentista, había Ahí. dejado la facultad y había entrado en el curso de instrumentista con el profesor Larguero en el Pasteur. Correcto. Y trabajó realmente muchísimos años como instrumentista con los grandes cirujanos. Ok, con los dos Larguero, vinculados a la medicina, sin los duda. dos, seguimos. Y bueno, y empezamos a pensar en hijos 2 años después de casado, ahí perdimos el primer embarazo. Después, a los 4 ¿Cómo años... es ese hecho de, porque eso sí debe ser igual a través de todos los tiempos, desear ferventemente un hijo, la pérdida de un embarazo? Porque Tere deja fue- temores. Para Tere fue muy, pero muy duro. Muy duro. Porque, digamos, ella le había puesto todo su amor a tener el hijo, y yo también tenía muchas ganas, y fracasa. Con un reposo de 3 meses, igual se perdió el embarazo. Luego, 2 años después... Encararlo de nuevo tiene sus bemoles Sí, también. tenía sus bemoles, no quedaba, en fin, qué sé yo. Vino el segundo embarazo, reposo 3 meses y lo pierde. Entonces ahí se plantean una cantidad de cosas. La búsqueda de la causa. La causa, que no era como ahora, que buscamos la prolactina, que buscamos si el ciclo es bifásico. No había tanto estudio. Era mucho más sencilla la Mucho. búsqueda. Entonces la doctora Dalbenaz, de Venturino era el cirujano con el cual trabajaba Teresa, la doctora Dalbenaz era una muy buena obstetra. Una ginecóloga muy reconocida. Muy reconocida, y le dijo, acá debe haber alguna causa, vamos a hacer alguna cosa. Puede haber algo en el eje hipófiso suprarrenal tiroideo que no anda bien. Le hicieron microdosis de radium, una cosa que en esa época era de avanzada Sí, total, totalmente. en hipófisis y en ovarios. Y luego descubrieron, además, que tenía un pequeño mioma en el istmo del útero. Entonces se los trajeron. Ese pequeño fibroma muchas veces Claro, va contra la anidación de la célula impedía huevo. la anidación. Entre la estimulación que se hizo con la radioterapia y la eliminación del fibroma, no aparecía el embarazo. Entonces, bueno, justo ya Tere había cambiado, tal vez casi no trabajaba, y yo la había vinculado al grupo de Hermógenes Álvarez, y allí estaba el doctor Jaimovich. Fantástico, Jaimovich, lo recuerdo, fue profesor mío. Claro, bueno, Luisito, un día fuimos a verlo un tiempo y no se embarazaba, le di algunas ideas, qué sé yo, y cuando ya parecía que nada, la última vez dijimos, bueno, vamos a ver a Luis, a decirle que no más, y vamos a tratar de ver si podemos adoptar 1 o 2 chicos, así en el camino. Ese día que fuimos a ver a Luis, esto es memorable, por eso lo cuento, y muy fuerte. Teresa no le decía nada, le digo, mira Luis, Tere tiene un atraso de 10 días. En fin, ya ha tenido otros, pero... no, y tiene un atraso, vamos, Tere, vení. Entonces la revisó, y cuando salió me dijo, mira, yo creo que está el cuello un poquito blando, pero no te puedo. Es muy precoz, claro. Muy precoz. Pero, ¿sabes qué? Vamos a tomar todos los cuidados por las dudas. Bueno, esos cuidados se llaman Ivana. ¿Cuántos hijos, Raúl? Ivana nace en el 70, va con la década. Teníamos 7 años de matrimonio en ese momento. Y después viene Gonzalo en el 72 y Analia en el 74. 3 seguiditos.
y ahí se cerró la fábrica. ¿Qué representa el nacimiento de tu primera hija? Ahí Fue brutal. Cuando realmente uno tiene la presencia, después de tanto sufrimiento, porque fue complejo el tema. Sí, muy complejo. Para nosotros era... traumático, diría Teresa yo. tenía un expediente que parecía un expediente jubilatorio. Y casi la jubilamos de mamá. Sí, de la historia clínica. Bueno, fue una experiencia que la puedo contar de la siguiente manera. Yo ya estaba en Sandoz en esa época, había entrado en el 65 y en el 63 ya había pasado a Sandoz, que era un grupo distinto, humano. Muy fuerte también, muy potente económicamente. Muy potente, sí. Una empresa suiza. Una sede maravillosa, allá en la Avenida Centenario. Todavía no, esa la entregamos después. Yo entré acá en Colón y Washington. Mira. Estaba la Casa Vieja. Y bueno, allí todos, digamos, una cantidad de compañeros de los cuales tengo presentes montones, pero por supuesto Ana, mi secretaria y amiga de toda la vida, felizmente seguimos siendo amigos, participaba mucho de toda esta lucha de tener los hijos. Cuando llegó el embarazo de Ivana y el término de ese embarazo y la venida de Ivana, fue increíble. Había 50 personas en el sanatorio 3. Y en ese momento vivía también mi mamá, mi papá, mis suegros. O sea que vieron el nacimiento de su nieto. Sí, fue impresionante. Todo lo que pueda contar es poco. Del griterío de Jaimovich cuando terminó de suturar la episiotomía y la nena estaba bien y qué sé yo, decía, ¿qué me estoy perdiendo acá adentro yo? ¿Qué está pasando ahí afuera? Por supuesto que ya después el resto fue más natural, ¿verdad? Sí. Pero la llegada de los hijos también genera cambios en el matrimonio. Sí. ¿Tú cómo asumiste con Teresa la paternidad, la maternidad? ¿Tuvieron ese, no le quiero llamar cliché porque es un mal término, pero ese antecedente de lo que habían sido sus padres para tratar de volcarlo de la misma época, de la misma forma, digamos? Creo que ¿O tuvieron dificultades? No, creo que sí. Creo que la marca de lo que había vivido por un lado Teresa con sus padres separados, que fue muy traumático, muy doloroso para ella. Cosa que en aquella época era infrecuente. Y mis padres, que teníamos la suerte de tener la solidez de la familia armada y demás, todo eso influyó mucho en nosotros y nos aferramos muy fuertemente a los chiquilines. Teresa fue una madre que todo lo que pueda decir es poco, lo que le ha dedicado de su vida a sus hijos hasta el día de hoy. Pero siempre han tenido una excelente relación, porque yo he tenido el gusto de conocer a tu hijo que está en Estados Unidos, tu hija ahora está en Uruguay, pero estuvo mucho tiempo en Argentina, y realmente el cariño que hay entre ustedes es una cosa muy entrañable. Somos muy fuertes en ese aspecto, sí. Tenemos todos los defectos de los seres humanos. Por cierto. Todos. Pero, y como pareja hemos vivido circunstancias muy variadas, pero sí hay algo entrañable, algo muy profundo que nos tiene unidos. ¿A esta altura cuántos años llevan de casados? 53, vamos para 53. 53 años. ¿Y los hijos tienen respectivamente Ivana tiene 45, Gonzalo tiene 43 y Analia tiene 41. Perfecto. Bueno, llega un momento de cambio. En un momento Raúl Almada trabajaba en firmas importantes, era visitador médico, pero ¿por qué se le ocurre ir hacia la vertiente homeopática? ¿Qué lo impulsa y qué es lo que haces en aquel momento? Esto es muy interesante. En el año 89 yo voy por razones de trabajo a Suiza y a Austria. ¿Fue tu primer viaje o ya habías viajado por razones de trabajo? No, ese fue mi primer viaje. Yo había hecho otros viajes, pero no ese viaje tan grande en Europa. Y había ido a entrenarme en Basilea, por Sandoz. Era la casa de Sandoz. La casa matriz de Sandoz, que nadie puede creer el tamaño que tenía. Y en Austria, en Kundl, en el Tirol, que es donde estaba la parte de Sandoz que yo estaba manejando en ese momento, que era Biochemie, que es una productora de antibióticos con mucha orientación hacia la biotecnología. Pues razón por la cual Sandoz compra todo ese grupo austríaco, porque ya se venían productos de la biotecnología dentro de Sandoz. Entonces, estando en Europa, tuve 5 semanas en ese momento, un día en Ginebra, después de haber terminado los cursos de entrenamiento y demás,
fuimos a visitar Ginebra, que es preciosa, que tú la conoces, en el centro, y hay una galería donde hay 3 farmacias. Digo, vamos a ver un poco acá cómo es la orientación de las farmacias, para tener una idea. Y ahí me encuentro con que la farmacia era una farmacia de productos todos naturales y o homeopáticos. Y le digo en tono de broma a Teresa, estos suizos son unos pícaros, nos venden a nosotros los medicamentos alopáticos y ellos no los toman. Posteriormente me caigo en Viena, en un hotel nuevo, en el Scandi Crown, que está sobre la orilla del Danubio, uno de los hoteles más lindos que he estado en mi vida. Y me caigo y en el filo de la corredera de la bañera me golpeo el codo izquierdo y hago un enorme hematoma en el codo. Y con un dolor, no me podía poner, no me pasaban las camisas de tanto que se me inflama. Entonces vuelvo a Basilea y le digo a mi jefe, mira, me pasó esto, y tengo un dolor, no sé qué tomar ni qué hacer. Además en Europa no se puede comprar nada sin receta. Me dice, vení que yo te llevo a mi boticario. Entonces me llevo a una farmacia 10 kilómetros más adelante de Basilea, en un pequeño pueblito, y era una farmacia, te diría, casi con el estilo de la que yo tengo hoy. Y el señor me dice, pero esto es muy simple, yo le doy a tomar unas gotas de árnica y le hago una crema de árnica y usted en 3 o 4 días no tiene más dolor. Dicho y hecho. ¿Surgió el sueño? Y ahí empecé a pensar. Cuando volvíamos en el avión le dije a Teresa, es una cosa, vamos a cambiar. Cuando termine mi vida en la industria alopática me voy a dedicar a la medicina natural. Que mamé en el vivero porque mi padre sabía muchísimo de plantas medicinales y que me gustaba y que veo que es el futuro. Vamos a hablar de esto inmediatamente porque además nos queda media hora nada más. ¿Cómo se va el tiempo? 2:31 de la madrugada, musicalísimo en Radio Oriental 770 AM, en el divague con don Raúl Almada, director propietario del Laboratorio Abies, conociendo la otra cara, ¿verdad? Porque hasta ahora de Abies no hemos hablado. Hemos hablado de Raúl, de sus hijos, de su esposa, de sus experiencias, pero ahora vamos a tener que concentrarnos en esta etapa de Abies y en otra etapa que está llena de anécdotas seguramente, que son los viajes, y se nos va rápido el tiempo. Raúl, ¿cuándo surge la idea? Ya ahí surge la chispa. Pero cuando tú decís, yo me voy a hacer cargo de un laboratorio homeopático, o volcás tus ojos sobre lo que es Laboratorio Abies, que ya tenía muchos años de tradición, pero que tenía otro dueño. Bueno, vengo a Uruguay y empiezo ya llegando a la etapa final de mi carrera en la industria, pero todavía estando en la industria empecé a averiguar cómo era el tema de las homeopatías, en fin. Y bueno, ahí decidí primero comprar una homeopatía y eso me significó ir a Argentina a aprender homeopatía, porque yo venía del mundo de la alopatía. Incluso acá la homeopatía se veía como rival de la alopatía. Sí, y todavía no se entiende demasiado. Sí, pero mucha gente la miraba muy de costado. Sí, muy de costado. Menospreciándola. Menospreciándola totalmente. En cambio Argentina no, tiene una experiencia y una vivencia homeopática muy fuerte, escuelas, médicos homeópatas, cursos en la Facultad de Medicina, es otro mundo. Allí fui y aprendí, bases de homeopatía y fundamentalmente de farmacopea homeopática para entender los procesos de producción y para entender la famosa idea de Hahnemann, el creador de la homeopatía, la frase que dice similia similius curanter, es decir, lo que es similar cura. Así fue que Hahnemann empezó a hacer los estudios de homeopatía 250 años atrás y a demostrar que con pequeñas dosis de sustancias que pueden generar algo similar a la enfermedad, se cura la enfermedad. Ese es el concepto, ¿no? Uh-huh. Similia similibus curanter, ese es el concepto. Y bueno, y estudié todo lo hahnemanniano. Después me gustó mucho la escuela que sigue, que es la escuela francesa, cuando Hahnemann se va a Francia y aparece el complejismo, es decir, el utilizar más de una sustancia juntas en cosas complejas para obtener resultados a más corto plazo y otro enfoque. Y eso me gustó mucho y justo aparece una empresa que existía, que hoy es Abies,
que en el momento se llamaba Anfi, que era una homeopatía, y que era de un señor Barros, que toda la vida había estado en homeopatía, desde los 12 años, había aprendido con López Linder, un alemán que estuvo muchos años. Y después puso su propia homeopatía, había trabajado con Fórmica Corsi también. O sea, tenía una formación como homeópata fantástica. Y me hago muy amigo de don Antonio Barros, que estaba vendiendo su homeopatía, se la compro, y él se queda 1 año y medio enseñándome las técnicas de producción de los complejos. ¿Cuándo surge el nombre Abies y por qué? Es interesante. Un día estábamos en consejo de familia, digamos así, estábamos los 5 en casa. Yo ya había comprado la homeopatía y uno de mis hijos dice, pero habría que cambiar el nombre, ¿te parece, papá? Bueno, y empezó, ¿qué nombre le ponemos que sea referido a tu apellido porque te conocen en el medio? Y yo, no. Y nadie se decidía. Entonces yo digo, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar un libro de homeopatía. Y Analía, la chica, dijo, sí, está bien, tiene razón, papá. Vamos a agarrar un libro de homeopatía y vamos a ver. La primera palabra homeopática puede ser el nombre de la homeopatía. Entonces agarramos el libro de Nilo Cairo, que es un autor de Brasil de homeopatía muy, muy famoso, que todavía se sigue su escuela y que escribió por allá por el 1920 y pico, y abro el libro y decía Abies albus. El primer producto de la lista homeopática es el pino abeto, es el Abies albus. ¿Es la característica del logo de Abies? Claro, claro. Y ahí hicimos el logo con una especie de pinito, que después fue modificado para hacia la A que tiene ahora, el Abies para el laboratorio. ¿Cuántos años al frente de Abies, Raúl? Y desde el año 93. O sea que estamos ya en 22 años, 23 años, sí. Bueno, ¿y cuáles han sido las satisfacciones? Porque la línea de Abies se ha abierto un camino, se ha impuesto, hay 2 líneas claramente diferentes, la línea medicamentosa de Abies, la línea homeopática, tiene una difusión a nivel nacional. Tú has viajado permanentemente, no solo por razones de familia, porque tu hijo está en Estados Unidos, sino además para ampliar tus conocimientos. ¿Cómo se va dando todo eso? Bueno, ¿y qué te deja todo ese andar por el mundo? Sí. Que seguramente también deja enriquece saber mucho, y anécdotas. Claro. A partir del ingreso en la homeopatía, yo traigo a Uruguay un tratamiento de un médico de Argentina, que es el doctor Ernesto Crescenti, que es un tratamiento homeopático, totalmente homeopático para el cáncer, que lo tuvimos durante un largo periodo en una clínica y que hoy sigue existiendo en Argentina. Después ellos tuvieron los socios en Argentina, un problema societario, se separaron, por eso yo no lo traje más. Pero digo, Ernesto Crescenti sigue existiendo y su método ya tiene a 150.000 enfermos tratados y son diluciones homeopáticas de fosfolipasas que se sacan de veneno las víboras y de oligoelementos, zinc, selenio y manganeso. Ese tratamiento que da en algunos casos muchos resultados, siempre es complementario, nunca primario. Bueno, lo tuve muchos años, pero siempre tenía en mi cabeza desarrollar la parte farmacéutica de los productos naturales. Y ahí empiezo. Primero con la idea, luego buscar, saqué de la lista mundial cuáles eran los 10 primeros productos de mayor desarrollo en el mundo de los productos de los fitomedicamentos, que quiere decir fitoplantas, medicamentos de plantas, con registro farmacéutico, y ahí empiezo la búsqueda acá y en el exterior, y planteo las primeras 10 productos, presentamos las carpetas, llevó 4 años prepararlas, al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública no tenía experiencia en un laboratorio de fitomedicamentos que quisiera iniciarse, entonces me costaba mucho que entendieran las personas responsables que esto era hacer farmacia en serio, fabricación farmacéutica con calidad farmacéutica, con principios activos de planta. Con el tiempo logramos que se entendiera y que se nos apoyara. Entonces obtuvimos los registros, porque yo no quería vender yuyos o vender tinturas sin que tuvieran una perfecta determinación de cuál es el principio activo, cuáles son las concentraciones que se necesitan, cuál es la indicación para el producto.
Y eso se obtuvo en la línea de fitomedicamentos Y Avia. hoy hay marcas que son, digamos, sello del laboratorio: la uña de gato peruana, la equinacea, el fucus, la garcinia, la espirulina, el condrimax, el cartílago de tiburón. Bueno, tantos, el silismar, Seguro. el quitosan. El quitosan. Es decir, fuimos encontrando en el mundo las sustancias, los proveedores de las materias primas, que no es nada fácil, porque son extractos. Eso ha motivado también muchos de tus viajes. Claro, porque son extractos estandarizados que tienen que tener una garantía de que lo que te estás diciendo es lo que estás poniendo. Porque además nosotros... No nos queremos olvidar del ginkgo, No, por favor. no, Ni nosotros... del flevonol. No, el flevonol es un producto maravilloso. Nosotros, el Ministerio de Salud Pública nos exige el ingreso a la mercadería de los principios activos con los análisis correspondientes, tanto microbiológicos como de la sustancia que va a actuar. Y además, después de esos análisis, se repiten en el país, previo a la producción, se hace la producción, se hacen todos los análisis de vuelta para comprobar que durante el proceso de producción no se ha perdido la actividad del principio activo. ¿Y qué le ha dejado a Raúl Almada andar tanto por el mundo? Ah, mucha riqueza, mucha riqueza. A ver. Bueno, por supuesto, esto llevó a muchas cosas. Por ejemplo, integré con otro grupo, hicimos la Cámara Uruguaya de Fitomedicamentos, que presido, hicimos un consorcio Fito Uruguay, intentando exportar productos fito uruguayos al mundo, situación que siempre está planteada, pero que es muy difícil, pero que me significó ir a las grandes ferias, a la feria de Sana en Italia, que es una de las más grandes del mundo de productos naturales, a la de Las Vegas. Yo no he ido a la de Alemania, otros compañeros sí. Es decir, en el mundo hay un desarrollo de los fitomedicamentos muy fuerte. Para que tú tengas una idea, el hipérico que yo comercializo en Uruguay, en Alemania lo comercializa Bayer, y es uno de sus principales productos. Casi todas las depresiones moderadas y leves en Alemania se tratan con un producto de Bayer que es hipérico, igual al mío. Es decir, hoy has visto que las grandes empresas multinacionales han ingresado al mundo de los fitomedicamentos. Bueno, siempre lo decimos, el ginkgo está compartido. El flevonol tiene principios compartidos. Claro. Los digestivos, la alcachofa tiene principios compartidos. Es decir, hay mucha cosa que hoy, con distintas formas, la alopatía y la homeopatía comparten. Comparten totalmente. Y las empresas, las más fuertes del mundo, las multinacionales, suizas y alemanas y demás, están incorporando muy rápidamente productos de origen natural para sus líneas. Y esto es muy curioso. Cuando yo entré en Sandoz en el año 63, sus productos, te recuerdo 2 o 3 que te vas a acordar, Pursenit, era Zen. Sí, claro. Eran los cenócidos puros, lo que Sí, pasa señor. que no era la hoja, eran los cenócidos puros. Rafavil, era Rafanthus niger, el rabanito, notable digestivo. La esilarina era la raíz de la esila. El estrofantos con B era el estrofocit. Es decir, mucho El estrofocit que tuvo un auge enorme. brutal. ¿Cuántas vidas salvó el estrofocit? Por Entre ellas la favor. de mi madre. La sacó de un edema agudo de pulmón. Y me acuerdo también todos los derivados del cornezuelo de centeno, la hidarquina, el Hablemos, metergine. que fue medicamento Princeps En el durante mundo. mucho tiempo. Ahora, Raúl, 2 cosas que son completamente distintas, pero ¿qué significa tener un hijo lejos? Mucho. ¿Lo habías mentalizado? ¿Les costó como pareja? Hoy tienen un intercambio muy fluido porque se va y se viene en 8 horas. Sí. Pero eran otras épocas también. Sí, la partida de Gonzalo, que fue el primero, fue muy fuerte, pero en él la veíamos porque su entusiasmo, sus ganas de realizar, su empuje brutal, su creatividad, es un hombre de una creatividad increíble, sabíamos que lo iba a llevar rápidamente lejos. Y bueno, él empezó acá de vendedor de la firma Swarovski, de los cristales, y empezó de vendedor acá como un vendedor más en Montevideo, y en 13, 14 años llegó a vicepresidente mundial de la compañía, es decir, uno de los 6 vicepresidentes, con 33 años de edad. Eso marca el empuje y las ganas, pero también marca la separación, porque eso lo llevó primero a vivir en Argentina y luego a vivir en Estados Unidos, donde está radicado.
y luego ya dejando las firmas, y estuvo después en Tiffany's, otra firma enorme, y dejando las firmas hoy tiene su propia firma de desarrollo, una cantidad de ideas y algunos inventos incluso que ha tenido relacionados con otras áreas, con el agua y con otras cosas, porque es un hombre muy inquieto, pero significa que no está acá. Y eso es, el nido vacío fue muy duro, porque además después Ivana se enamora y se casa y se va a vivir a Argentina. Analía, mi hija menor, se recibe, es de la primera generación de diplomáticos de la ORT, de la primera línea se recibieron el mismo día, Ivana en marketing y Analía en diplomacia, y se recibe estando en Boston y me dice, papá, yo voy a hacer diplomacia, pero yo no me quiero ir del Uruguay. Se casa con un uruguayo y a su marido lo traslada a Gilead, a Boston, al poco rato. Bueno, usted tiene casas de turismo aseguradas por el mundo. Sí, pero sí. Hay una cosa muy importante. Se ha incorporado alguien al laboratorio Avies, porque bien podía decir, todo este esfuerzo de Raúl Almada, y el día que Raúl no esté... Que no falta tanto. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero la edad está. Bueno, ahí es donde tomamos la decisión de invitar a Ivana a ver si quería seguir viviendo en Argentina, porque tiene un hijo ya en la universidad y el otro... Pero es tan fácil el contacto. Pero tener que venir todas las semanas para empezarse a hacer cargo de las diferentes actividades de la empresa. ¿Y cómo la ve a la nena? ¿La ve como una buena empresaria? Tiene condiciones de empresaria porque pagó derecho de piso. Ella ingresó en el grupo de shopping de Argentina, que son 3 hermanos que tienen casi todos los shopping de Buenos Aires, y que es un grupo muy dinámico, muy fuerte, donde se trabaja muy duro, con jefes muy duros. Y le vino muy bien, porque la formaron. Así que está bien aprendida. Está bien aprendida. Y mejor enseñada. Sí, y tiene su formación en la ORT, donde se recibió de Marketing y Administración de Empresas, y había hecho 3 años de Ciencias Económicas. O sea, está formada y tiene las ganas, y tiene la juventud. Bueno, ¿y cuándo surge la irrupción de Raúl Almada en los medios, donde se maneja con tanta naturalidad? Claro, la labia de un visitador médico, ya se lo habían dicho, la forma de expresión, de contactarse con la gente, pero de todas maneras hay quien se ve frente a un micrófono o más frente a una cámara y le causa un escozor especial. ¿Cómo te adaptaste a todo esto? Porque lo haces con mucha naturalidad. Es otra anécdota, no sé cómo estamos de tiempo, pero... Nos quedan unos minutitos. Bueno. Los últimos 5 los tenemos que reservar para 3 preguntas. Bueno, cortito. En el año 71, Sandoz, en ese momento, crea un programa de televisión que se llama Cita con la Ciencia. Uh-huh. Y que lo quiere repetir en todo el país. Fue una buena idea. Lo hacíamos con películas que teníamos nosotros, mostrábamos la parte de la película, invitábamos a un grupo de médicos y hablábamos de un tema. Y me dicen, ¿tú te animás a hacerlo? Yo nunca había visto una cámara de televisión. Digo, sí, siempre he dicho que sí en mi vida. Y digo, sí, bueno, en Rocha lo vas a hacer tú. Y entonces en el año 71 hago 18 programas médicos en Rocha, con el grupo de médicos de Rocha. Fue toda una experiencia, tengo todas las fotos, fue fantástica, me quedé con un montón de amigos, de médicos. Otra época difícil incluso, porque uno tenía que seguir a la cámara y no a la cámara uno. ¿No? Parecía el gusano loco mirando qué luz se prendía. Sí, y el boom que corría de un lado para el otro. Por arriba, y la cámara con la que yo me enfrenté en Rocha era la primera cámara que había venido para Camaldíes, que todavía está en el museo, es una cosa enorme. Claro. Bueno, esa fue la primera experiencia. Después me invitaron de Canal 5, cuando ya había empezado con la homeopatía, y bueno, me gustó y fui, hice una serie de programas, y ellos dijeron que estaba muy bien, y después fui al Canal 4, después otra vez me invitó Polié, y fui a hacer el programa de mañana con Polié, en el 12. Que ahí tuvimos la suerte de que tú nos invitaras en un sitio. El segundo año fuimos contigo. Que fue muy lindo. Que fue muy lindo. Y después ya no paré, seguimos en el 10, y la radio empezó muy tempranamente, en el interior, haciendo en diferentes radios del interior esto mismo. Siempre me gustó tratar de comunicar con la gente, de contactar, para transmitirle lo que yo siento adentro. Yo creo que la fitoterapia y el incorporar este tipo de medicina que es más preventiva y potenciadora de salud, antes que la medicina que trata la enfermedad, es un paso que en el mundo se está haciendo cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que podemos prever es mejor que lo que podemos tratar. Ahora, Raúl, la comunicación es un don,
Porque se puede aprender, pero hay cosas que se traen. Yo creo que Sin sí. duda se traen. Y una de las cosas muy importantes, que yo lo he experimentado personalmente también, es tratar de utilizando un lenguaje sencillo, que tampoco sea chabacano, ni sea parte de lo técnico, porque por algo somos técnicos, se haga entendible. Y me parece que eso es un valor fundamental, y yo le doy especial valor a este tipo de charlas, en radio, en televisión, porque la gente hoy con la computadora hace una cosa que es malísima. Malísimo. El otro día tuve una tremenda discusión en una reunión de amigos con alguien que vive informándose de medicina. Le digo, yo no leo de arquitectura, ni leo de ingeniería, ni leo de abogacía porque no sé. Entonces, lo peor que uno puede hacer, una cosa es informarse en literatura, eso es otra historia. Pero en materia de medicina, porque un artículo al que le falla una coma, un artículo que por razones de espacio se tragan una frase, te cambia completamente el sentido. Y yo creo que este tipo de información directa no tiene precio. Y además te voy a decir algo, Jorge, y aprovecho este instante que es muy particular entre tú y yo en esta noche tan agradable, y es el siguiente. Tú sos un comunicador fantástico, pero además sos un médico que yo conozco hace 50 años. Es decir, tu formación en semiología, en conocimiento básico de la medicina, en todas las materias básicas que hoy parecen no existir en las carreras, te ha dado una formación que va mucho más allá de tu enorme experiencia clínica como médico y como cardiólogo, que eso fue lo que elegiste para hacer. Pero tu formación básica le permite a tu transmisión a la gente que entienda de manera sustancial y muy clara las bases de la cosa. Pero fue la época de los grandes docentes y de la enseñanza clase AAA, que hoy lamentablemente no está. ¿Tú me dijiste que tuviste de jefe de clínica a Juan José Pereira Lasso? Por supuesto. Es yo un amigo, lo vi pero recibir. Voy a contar esta anécdota cortita. Habían 3 internos que si no aprendías con ellos no aprendían más. Juan José Pereira Lasso, que después se hizo cardiólogo, Cola, que después se fue de anestesista a Estados Unidos, Ignacio Musé, que se fue para Salto, y Navas, que falleció muy joven, al poco tiempo de jubilarse, querido Horacio, que después se hizo dermatólogo y fue compañero de consultorio. Yo los vi recibir a los 4 y soñaba con dar a la clínica de Ferrari un examen de clínica médica como el que dieron ellos. Y años después así fue. Y todos fueron apreciadísimos compañeros, porque eran generaciones inolvidables. Juan José fue cardiólogo mío, por supuesto, y hoy es paciente mío. Absolutamente. Consume varios de los productos naturales que nosotros tenemos, y sigue siendo una persona alto, elegante, espléndida del chulo. Elegante. Bueno, lo último, antes de las 3 preguntas de rigor en el final del programa, hablemos brevemente del canto. ¿Tenías una clase de canto hoy? Sí, hoy tenía una clase de canto, la pasé para mañana. Yo estudié canto, siempre canté, porque lo heredé, como te lo conté, de casa. Y porque siempre tuve un registro alto. Pero además, cuando tenía 38 años, un día se armó un coro en el Club de Leones, que yo era león, y vino Blanquita Rigoni, que era pianista preparadora del Sodre, y me separó, igual que Culpalin, y me dijo, tú vas a ser el solista, vamos a cantar zarzuela, pero te voy a enseñar. Entonces, en ese momento había regresado al país Virgilio Luongo, nuestro maravilloso barítono, y aprendí con Virgilio Luongo y Blanquita Rigoni durante un año. Estudié canto, tenía 38 años. Después no estudié más, pero ahora tenía ganas de cantar de nuevo con la técnica más depurada que hoy se enseña, y encontré un maestro joven que me encanta y que estamos trabajando para disfrutar de cantar. ¿Canta no Tere también contigo? No, Tere no. A pesar de que ahora tiene ganas de ir de Tere, lo que hace es pintar muy bien. ¿Qué desarrollaste? ¿Desarrollaste canto lírico? Sí, me gusta mucho el canto lírico, fundamentalmente todas las canciones españolas, y la zarzuela me gusta mucho. Y por supuesto ese género lírico popular español que estuvo tan de moda. Yo me acuerdo las compañías que llegaban al cine 18 de julio, el propio Sodre, en Mercedes y Andes. Con mamá fui muchas veces. Y que el día 8 de mayo, yo justamente estaba yéndome a Cuba, fue el día de la cena show de Musicalísimo, hubo un espectáculo en el Sodre que armó Ariel Cases, el director artístico, sobre la zarzuela. Un género que se fue dejando y que es una pena. Pensar que en Europa se sigue cantando y hay áreas... Bueno, totalmente. Ayer vi un recital en internet
de domingo en Baden-Baden del año pasado, todos áreas de zarzuela divinas, ¿no? Bueno, en los últimos 5 minutos... ¿Usted sabía que además soy levantador público, no? ¿También? Bueno. Sí. Lo estudié cuando tenía 50 años. Dígame. Pero está bueno eso, porque el incentivo a la mente es una cosa que nunca debes hacer. Bueno, 3 preguntas finales que Abel siempre hace, hoy me toca hacerlas a mí. Raúl, esta radio tú sabes que es propiedad de la Arquidiócesis de Montevideo, por lo tanto es una radio católica. ¿Sos católico? ¿Tenés creencia? Soy católico, tengo creencias, creo, soy mariano total, la Virgen María para mí es guía absoluta desde niño. Fui 6 años monaguillo en la iglesia de Irigoitía, la iglesia de los Padres Carmelitas, en el Prado. Sí. Soy de religión católica. Tuve la dicha de visitar el Vaticano, de verlo en el interior. ¿Lo sentiste, lo aprendiste de tus padres? Sí, porque la religión es muy difícil de transmitir. Sí. Papá no era exactamente católico ni tampoco era ateo. No era ni siquiera agnóstico. Decía, bueno, está bien, es bueno creer en algo. Pero mamá sí era católica, sí, siempre. Sí, muy católica. Y la religión de casa ha sido el catolicismo y Teresa también. Una pregunta, tú decís no estáis tan lejos, bueno, uno nunca sabe, pero el día que Raúl Almada no esté en este mundo, ¿qué pasa? ¿Hay un después? ¿Te preocupa ese después? ¿Te genera expectativa? Bueno, cuando uno llega a esta edad, la posibilidad de la muerte genera muchas expectativas. En mi caso, también. No miedos. Creo que es algo que va a pasar y que no hay que tener miedo. Es decir, hay que tratar de alguna manera psicológicamente aceptarlo, que es el primer paso, como un hecho más. Y segundo, creo que sí, que hay un más allá. ¿Qué hay después de otra vida espiritual? Yo creo que todo lo que es material desaparece, pero que las almas se quedan y transitan y se reencuentran, y lo pienso sinceramente. Luego, sí, a la tarde va a estar el padre Fabián Rovere en Conversando con el Cura. ¿Qué pregunta le harías como ser humano, no? A la Iglesia Católica o al padre directamente sobre la Iglesia Católica, sobre el catolicismo. Y él te la va a contestar hoy después de las 4:30 de la tarde. Bueno, me gusta mucho observar lo que está haciendo el Papa actual en cuanto al ayornamiento en una cantidad de temas. El primero, el sinceramiento. El saber que la Iglesia tiene errores de conductas de seres humanos que han generado muchos dolores para la Iglesia. Y siempre me planteo, finalmente, si algún día el celibato tendrá que desaparecer de la Iglesia Católica para que la familia sea también parte de la Iglesia Católica, para que el sacerdote pueda conformar una familia y ser tan sacerdote como hoy y tener además la posibilidad de convivir en familia. Yo he tenido la dicha de conocer gente que estuvo en el sacerdocio, que fue obispo y que es una de las personas que más quiero y que luego se fue no del catolicismo ni de la religión. Se fue simplemente de la iglesia, se casó, tiene una familia divina y sigue siendo tan católico, tan fuertemente religioso, con una creencia tan franca, tan clara como la que tengo yo, y creo que eso siempre me planteo si llegará el día en que lo... Linda pregunta para el padre Robert. Bueno, y con Abel tenemos una discusión donde a veces se apunta a un punto él, a veces yo. ¿El destino existe? Creo que algo de eso hay. Creo que hay cosas que pasan porque parecería que están predeterminadas. Pero creo que el porcentaje más alto lo elige uno. Es decir, hay que tratar de tener más que nada claro hacia dónde voy y qué es lo que quiero hacer. Todo se puede corregir. Es decir, y se puede corregir en cualquier etapa de la vida.
Yo si no hubiera podido corregir algunas cosas, quizás ya no estaba vivo. Bueno, nos quedó esa etapa porque hablamos, fue tan linda la charla y se fue tan rápido el tiempo, de que en algún momento tú tuviste que hacer correcciones muy trascendentes en tu vida desde el punto de vista de la salud, de la prevención, y por eso hoy estás como estás. Pero bueno, eso nos quedó. Pero 30 segundos para una anécdota que me contó un pajarito. ¿Qué pasó una vez que te encontraste con una persona que tenía un arma y te demostró que era fantástico en el tiro porque tiró hacia un árbol y le pegó con una precisión bárbara, aunque no te amenazó a ti? Eso sucedió en la carretera que sale de Bella Unión para Salto, y me encontré con un señor ahí, que esto estoy hablando del año 60, 61, yo tenía en el fondo de mi valija como si fuera la equivalencia hoy de 100.000 pesos, porque había cobrado como visitador en un montón de farmacias, y ese señor era un señor de vida en el contrabando y era cañero. Él era un personaje que todavía lo tengo acá, lo podría dibujar, no soy bueno dibujando, pero era impactante su personalidad, y me dijo, y la vida es difícil, amigo, a veces uno tiene que andar con esto, se toca acá. Tenía una mochilita de lona blanca colgada, y dice, acá llegó mi compañero, y saca un tremendo revólver, tipo, es como, no sé, 45 sería, un calibre enorme, y me dice, pero con esto soy bueno, vea qué arbolito que está allá adelante. ¡Pum! ¡Pum! Le tiró y el salto al arbolito. Y estaba como a 200 metros. Y yo pensaba, digo, si este hombre supiera que estoy solo y con 100.000 pesos acá. Pero bueno, fue una anécdota que no me olvidaré. He quedado para el libro que estoy intentando escribir de las anécdotas de la visita Es médica. una cosa que sería muy buena. Raúl Almada, director, propietario del Laboratorio Xavier, pero por encima de todo un amigo, un integrante de esta familia de Musicalísimo. Ha sido un enorme placer compartir esta hora y media. Y como decimos siempre con Abel, ¿no? Si lo disfrutamos nosotros, seguro la gente lo disfruta. Si yo tuve que mirar la hora, nada más que para dar la hora en los momentos exactos y la identificación de la radio, es porque esto se fue rápido. Si se fue rápido, es porque fue bueno. Así que con Henry Lagarde, que estuvo en grabaciones, muchas gracias, Raúl, por haber estado en este divague, en este lunes 13 de julio de 2015. No, muchas gracias a ustedes, y creo que el poderle contar a la gente un poco de la vida de uno nos enriquece a todos. Ese es el objetivo de cada divague, conocer a la persona más profundamente. Porque de Avies hablamos poco, pero hablamos mucho de don Raúl Almada, que en último término es quien está con nosotros. Señores, a las 3 de la tarde en punto, estamos reencontrándonos con Musicalísimo. Que termine muy bien esta jornada.